Bienvenidos, bienvenidos todas a la reflexión, estudio, meditación del Salmo 67, ¿no? Día 67 de los 150 días con los 150 salmos. Nos vamos a hacer aquí esta reflexión, creciendo también en ese camino con los salmos. Y es un salmo que está muy presente en la liturgia de las horas, tanto en las laudes como en las vísperas, está dentro del ciclo de las oraciones eh, ordinarias, ¿no? De laudes y vísperas, comentado doblemente por el Papa Juan Pablo II. Ustedes también tienen acceso ahí a los comentarios, ¿no? Que están accesibles a todos. Y es un salmo que es muy rico en significado, ¿no? Es corto, pero es un salmo que nos lleva de manera muy puntual a salir de nosotros mismos, ¿no? Un poco lo que Cristo ha querido para la iglesia es que sea una iglesia misionera, una iglesia que va por todo el mundo, que una iglesia que lleva a cumplimiento la promesa hecha a Abraham. Por medio de Abraham, por medio de él, se bendecirían todas las naciones y esa promesa se hace realidad en Cristo, en los apóstoles, en la iglesia, en la misión de la iglesia. Y este es un salmo que nos hace vivir esa experiencia, ¿no? Salir de nosotros mismos, no solamente pedir la bendición para mí mismo, sino que también pedir la bendición para el mundo entero, ¿no? Y vamos a prepararnos entonces para meditar en este rico salmo, ¿no? In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Pater omnium benedictionum infunde super me, gratiam Spiritus Sancti, ut mens mea aperiatur ad intelligentiam sacrarum scripturarum, et ut interpretando eas cum auxilio eius, cor meum aperiatur ad veritatem et conversionem. Revela mihi ac die iterum mysterium Filii Tui, Iesu Christi, Domini nostri, ut fides mea crescat, spes mea roburetur, et semen verbi Tui fructum ferat in me per caritatem et virtutem. Per Iesum Christum Dominum nostrum. Amen. Iesu Domine misericordiae, in te confido, Maria, Virgo dolorosa, ora pro nobis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. El salmo en la liturgia aparece como Salmo 66 y dice así: El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues es este Salmo 67, ¿no? Esta alabanza a Dios, ¿no? Un salmo de alabanza. Vamos aquí a la Biblia de Navarra para ver aquí algunos detalles, ¿correcto? Un salmo que tiene una unidad literaria propia aquí en la inscripción de salmo, al maestro del coro, para instrumentos de cuerda, salmo cántico, ¿no? Entonces eso ya habla del espíritu festivo de este himno, ¿no? Es un himno que hemos visto, es una llamada, ¿no? A la alabanza de Dios. Un salmo corto, ¿no es cierto? ¿Ven? Aquí solo tiene propiamente el salmo, esta unidad literaria de los versículos 2 al 8. Pero muy bien elaborado, un salmo muy bien pensado literariamente, ¿no? Hablando. Un salmo que aqui nomás nessa pantalla nós vamos analisar suas diferentes peculiaridades, ¿no? Es una llamada a la alabanza: tenga Dios piedad de nosotros y nos bendiga, ¿no? Que el Señor nos tenga piedad y nos bendiga. Y acá termina también diciendo esto, ¿no? Que Dios nos bendiga y que le teman todos los confines de la tierra. Entonces siempre digo esto, ¿no? Analicemos cómo una perícopa, una unidad literaria comienza y cómo termina, ¿no? En el caso acá, esa petición de bendición, que Dios nos bendiga, ¿no? Está presente tanto al comienzo como al final. Por otra parte, que Dios tenga piedad de nosotros,
¿no? Y aquí es el espíritu penitente de los temerosos de Dios de Israel, no es una oración de Israel, pero que ese temor del Señor sea también el temor que tengan todos los seres humanos, ¿no? Todos los seres humanos deben tener ese temor a Dios y por lo tanto espíritu penitente. Entonces, tiene esa riqueza ya espiritual en ese salmo con este marco, ¿no? Acá tenemos un marco literario, cuando uno analiza así cómo comienza y cómo termina, el marco está muy bien definido. Ya vamos viendo acá una simetría de este salmo, ¿correcto? Entonces vamos a ver aqui, analisando também vocabulário, não? Vocabulário, vocês podem comparar também com as traduções que vocês tenham à la mano. Vamos a ver aqui questões de vocabulário. Primeiro, essa expressão que haga brilhar su rostro sobre nosotros, não? A ideia de rostro de Deus presente neste salmo uma vez mais. El rostro de Dios es esta manifestación de Dios, manifestación del favor divino, de de su complacencia, de su gracia que rescata a los hombres, ¿no? Que el Señor manifieste su rostro, que el Señor nos traiga la salvación, que conozca la tierra o para que se conozca en la tierra tu camino, ¿no? Vamos a subrayar acá la idea del camino. El camino es también algo que Dios revela, ¿no? Dios revela su rostro, la luz de su rostro, es decir, su amor, su benevolencia, su identidad y también manifiesta sus normas, sus preceptos, es decir, por donde nosotros hemos de caminar, por donde nosotros debemos ir en esta vida, que al manifestarse Dios, podamos nosotros también conocer cuál debe ser nuestro comportamiento y que el Señor también manifieste, además de su rostro, además de su camino, manifieste su salvación en todas las naciones, ¿no? Entonces aquí tenemos un conjunto de peticiones, ¿no? Que el Señor nos bendiga, que haga brillar su rostro, que la tierra conozca tu camino y que tu salvación también sea conocida en todas las naciones. Entonces son esas acciones maravillosas de Dios que están presentes en esta petición. Y con eso tenemos aquí el primer movimiento del Salmo, ¿no? El primer bloque del Salmo que se va formando acá entre los versículos 2, 3, 2 y 3, ¿no es cierto? Que tenemos ese primer movimiento, que es esta oración desde Israel, específicamente desde Sión, ¿no? Desde el monte del templo, hacia todo el orbe, ¿no? Essa oração, ela tem aí um elemento que depois vamos ver no análise canônico, que ela de alguma maneira populariza a bendição sacerdotal que encontramos em livro de los Números, capítulo 6, não? Vê aqui, não? Que o Senhor nos bendiga e haga brilhar su rosto sobre nós outros. Depois vamos a ler allá, pero isso está presente no livro dos Números, capítulo 6, versículos 22 a 24, que é a famosa bendição sacerdotal que os sacerdotes de Israel davam ao pueblo, não? Estendiam suas manos, imponiam suas manos sobre o pueblo, dizendo, não, que o Senhor te bendiga e te proteja, que o Senhor haga brilhar su rostro sobre ti, não? Eh, entonces es una oración que los sacerdotes, y bueno, y hoy hasta el día de hoy no lo podemos hacer. Yo, quien ha leído conmigo ese pasaje de Números, estudiándolo, ha escuchado al menos mi opinión sobre este pasaje. Para mí es de las oraciones más lindas que hay en la Biblia, ¿no? Y me gusta también rezarla, ¿no? Entonces, este salmo está reflejando essa oração, pero ahora não é uma oração solamente de los sacerdotes, é a oração de qualquer pessoa, é uma oração, digamos assim, laical, popular, não? Todo el pueblo puede pedir, invocar a Dios esta bendición, pedir que Dios manifieste su rostro, pedir que Dios nos salve, ¿no? Pedir que Dios nos haga conocer sus caminos. Entonces, de alguna manera, esto es, ¿no? Ese primer movimiento sale de Jerusalén, sale de Sión para todos los pueblos, ¿no? Que el Señor se manifieste para todos los pueblos, que manifieste su salvación, ¿no? Que esse é o primeiro movimento. O segundo movimento, ele é um pouco mais largo e ele tem, em realidade, três partes, não?
Segundo movimiento está acá, mira, del 4 al 6, siendo que el versículo 4 eh, es la frase que te alaben los pueblos, oh Dios, que todos los pueblos te alaben, y esa misma frase se repite en el versículo 6, ¿no? Dice lo mismo, que te alaben los pueblos, oh Dios, que todos los pueblos te alaben, lo cual vamos vendo aqui, ¿no? Un estribillo, ¿no? Una especie de refrán, una especie de coro. Incluso se especula que esta parte aqui del salmo era cantada por um coro, ¿no? Mientras que las demás partes eran cantadas por un solista. Entonces el pueblo respondía diciendo esto, ¿no? Que te alaben los pueblos, oh Dios, que todos los pueblos te alaben, eh, que es una convocatoria, ¿no? A la alabanza, al gozo y la alabanza, y que tiene como centro la idea de Dios, Señor y juez, ¿no? Que está aquí al medio, ¿no? Aquí cuando nosotros nos fijamos en el versículo 5, que está al centro de este movimiento, está, como dije, ¿no? La llamada al gozo y a la aclamación, a la alabanza. ¿Por qué? Porque Dios juzga los pueblos con rectitud, porque Dios dirige, gobierna las naciones de la tierra. La versión litúrgica que leíamos anteriormente dice un poco diferente, dice así, que canten de alegría las naciones porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Es decir, añade la versión litúrgica la idea de la justicia, ¿no? Riges el mundo con justicia, a los pueblos con rectitud. Pero bueno, la idea es la misma, ¿no? La idea es que Dios es Señor y juez, ¿no? De todo el universo, ¿no? Dios es Señor y juez. Y esto es la idea central del Salmo, ¿no? Si ustedes ven aquí en la simetría de este Salmo, ¿no? Tenemos aquí una especie de círculos concéntricos, ¿no es cierto? Con las ideas principales del Salmo, nosotros vamos viendo que la idea central es la que está aquí exactamente en el versículo 5, que Dios sea aclamado y que eso alegre a las naciones, porque Dios es un juez justo, porque Dios es Señor de toda la tierra, Él gobierna y rige el mundo con justicia. Dios no es arbitrario, Dios no es un Dios caprichoso, como eran, por ejemplo, los dioses de la idolatría pagana, ¿no? Dioses caprichosos, dioses egoístas, mientras que el Señor es un Dios que rige con rectitud, ¿no? Que rige según las normas, ¿no? Según lo que Él mismo ha estipulado, Él es fiel, ¿no? Él es fiel a su propia ley. Entonces es un juicio perfecto, ¿no? Entonces ese sería el segundo movimiento, que como digo, es un movimiento que tiene tres partes, ¿correcto? Entonces aquí en los versículos 4, 5 y 6, ¿no? El estribillo, la estrofa y nuevamente el estribillo, ¿no? Y tenemos un tercer movimiento que viene a ser aquí los últimos versículos, los versículos 7 y 8, un movimiento final, ¿no? Que acompaña el movimiento inicial, ¿no es cierto? En el movimiento inicial se decía así, que la tierra conozca, que se conozca en la tierra tu camino, ¿no es cierto? Y mientras que aquí en el 7 dice, la tierra ha dado su fruto, ¿no? Como que hay una progresión, ¿no es cierto? La tierra conoció el camino de Dios, la tierra ha visto su rostro brillar, la tierra ha visto la salvación de Dios y ahora la tierra ha dado su fruto, ¿no? Y por lo tanto Dios nos bendice. Lo que se invocaba inicialmente se realiza acá, ¿no? Que Dios nos bendiga, entonces ahora se realiza, ¿no? Dios, nuestro Dios, nos bendice en sentido presente, ¿no? Se está realizando, se está llevando a cabo, ¿no? Cuando se habla de que la tierra ha dado su fruto, se habla de un tiempo de gracia, ¿no? De un tiempo de cosecha, de un tiempo de plenitud, un cumplimiento, un ciclo que se cierra, ¿no? Y se cierra de manera feliz porque se cierra con los frutos, ¿correcto? Entonces eso ya es el marco final del Salmo, se ha cumplido el tiempo y por lo tanto se refuerza la idea de que esa bendición que recibe Israel debe extenderse
a los confines de la tierra, ¿no? Entonces acá tenemos un colofón, ¿no? Un remate del salmo que es nuevamente la petición de bendición, pero ahora para todos los confines de la tierra, ¿no? Cosa que también ya estaba enunciado acá en la primera parte. Entonces vemos que hay una simetría, ¿no? Es una estructura, digamos así, típica, ¿no? De varios textos bíblicos, ¿no? En que uno puede analizar eh, la palavra, ¿no? Com diferentes hitos, ¿no? E estes hitos ellos van dialogando, ¿no? Simetricamente para luego chegar a um ápice, né? Uma cumbre. Esse tipo de estrutura que tecnicamente ele chama estrutura quiásmica, é um pouco a estrutura desse salmo acá também, correto? Eh, y eso nos ayuda pues a comprender la riqueza literaria y también la riqueza teológica que tiene Salmo, ¿no? Entendiendo que esta parte acá sería el mensaje central, el motivo de toda la aclamación que aparece aquí en este Salmo. ¿Qué más en cuanto a vocabulario? Por ejemplo, eh, eso sería en cuanto a vocabulario, sería eso. É um salmo que está contextualizado, não, dentro do livro de los Salmos. Traje aqui o índice que nós temos aqui no curso, não? Ele está contextualizado na segunda coleção davídica, que é uma coleção eloísta, é decir, que se refere a Deus como Elohim, e que se encontra aqui, não, em las alabanzas a Deus que responde a las súplicas, não? São salmos de alabanza. É um salmo atribuído a Davi. É, perdão, perdão, é um salmo que não tem atribuição, não tanto esse salmo como o salmo anterior, no Salmo 66, não estão atribuídos a nenhum autor, mas estão dentro de um contexto de salmos atribuídos a Davi, não? Salmo 65 e o Salmo 68. Então são salmos de alabança, não é 65, 66, 67 e 68, alabanças a Deus que responde a las súplicas, como que um salmo vá completando al outro, não? Eh, com essas alabanças a esse Deus que manifesta seu poder. Volvemos aí então ao texto, não? Enquanto a gênero, é um himno, se vê que é litúrgico, se vê que é um himno que era orado comunitariamente, de bendição, um himno litúrgico de bendição a Deus, de alabança a Deus. Com uma projeção, como dizia, não? Desde Sion hacia todo el orbe, não? Uma projeção universal. Por isso que falamos de um salmo com espírito missioneiro, não? Um espírito missioneiro não se queda em Jerusalém. É um salmo que é, apunta a todos os pueblos, não? A todas as nações, não? Isso se repite várias vezes, vem várias vezes está mencionando isso de las naciones, los pueblos, las naciones, los pueblos, acá também não, los confines de la tierra. É um salmo não, que está, mira, repleto de elementos alusivos a mais allá de las fronteiras de Israel, não? Então, em quanto a contexto histórico, vamos a ver. A opinião comum é que esse é um salmo do século sexto, quinto antes de Cristo. Por quê? Porque século quinto antes de Cristo ele já era uma época pós-exílica, é decir, o povo de Israel já havia passado a época do exílio e havia ocorrido o que nós conhecemos como a primeira grande diáspora, não? Que é a diáspora, a grande dispersão do povo de Israel. O povo havia sido invadido, não? Havia sido tomado, não? Inicialmente por assírios e depois por caldeus, não? Com Nabucodonosor, no século VI. E gran parte da população dos israelitas se haviam dispersado por el mundo, não? E no século V haviam regressado um pequeno grupo, um pequeno resto de Israel a Jerusalém e houve a reconstrução da cidade e a reconstrução do templo no século V, na época de Esdras e Neemias, mediados do século V. E com isso se restaura o culto a Deus, não? Pero existe uma maior consciência deste reinado universal de Deus, é decir, Israel agora não solamente está presente em la Terra Prometida, sino que Israel está presente em diferentes partes do mundo com os israelitas que estão dispersos, não? E
de alguna manera, todo israelita tiene la misión de hacer conocer a Dios en el mundo, ¿no? Dar a conocer el verdadero Dios. E isto é próprio já do século V, do século IV, ¿no? Essa consciência de la llamada a anunciar la buena nueva a los pueblos, ¿no? Isso já ocorre, como digo, 5 antes de Cristo, ¿no? Já ocorre essa conscientização. E esse salmo parece reflejar essa consciência missioneira que tem o povo de Israel, ¿no? Esse seria um pouco o contexto de aí, ¿no? Também outro contexto é relacionado com la tierra dado su fruto, ¿no? Que é o versículo 7, seria a festa de los tabernáculos, ¿no? La fiesta de la cosecha, que se realizava, que se realiza até o dia de hoje, ¿no? Entre os meses de setembro e outubro, la fiesta de las tiendas também se le llama, ¿no? O tabernáculos. Então, quizás este salmo também haya sido rezado nesse contexto. Ah, muy bem. Enquanto análise canônico, há vários passagens que podem unir-se a este salmo, não? Dentro do espírito de la unidade da escritura, não? Que toda a escritura é uma sola palavra divina. Primeiro, essa noção que marquei aqui de la projeção universal, não, de la salvação divina, isto vem desde muito antes. Vamos aqui ao índice da Bíblia, ao livro do Gênesis, porque o livro do Gênesis, ele tem em los capítulos 10 e 11 a história final, não, del Arca de Noé. El Arca de Noé é do capítulo 6 ao 9, não? E depois do Arca de Noé, nós temos o que vem a ser a dispersão de los pueblos, capítulos 10 e 11 del Gênesis, não? Incluso aqui, o capítulo 11 é mais famoso porque está a história da Torre de Babel, não? Vocês sabem a história da Torre de Babel, como os pueblos se dispersam, não? Hablando diferentes línguas. Pero esse tema de dispersar-se e falar diferentes línguas também está aqui no capítulo 10. Então, esse é o grande tema, não? Depois do dilúvio, a humanidade se dispersou e se dividiu. E no capítulo 12, que é o que realmente aqui nos interessa, Deus faz uma chamada a Abraham, não? Deus le vai dizer a Abraham que busque a terra que ele vai mostrar, etc., não, a história de Abraham. Vamos ler aqui o começo do capítulo 12 do Gênesis, que el Señor le va a decir a Abraham: no, vete de tu tierra y de tu patria y de casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y de ti haré un gran pueblo. Y Dios le promete a Abraham bendecirle, ¿no? Bendecir a quienes bendigan a Abraham. Y también dice así: en ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, ¿no? Então, veja, já desde o Gênesis, já desde o começo da história, não? Desde a época de Abraham, não? Que é o primeiro patriarca, que é o papá de todos os israelitas, não? Desde essas promessas que Deus lhe hizo a Abraham, está esta ideia de que todos os povos da terra serão bendecidos. Bendecidos por meio de Abraham, não? A bendição vendrá por Abraham, es decir, por la descendencia de Abraham, ¿no? Dios le promete hacer de él un gran pueblo. Entonces, esa bendición para el mundo vendrá por el pueblo de Abraham. Entonces, es un primer elemento importante, ¿no? Que debemos aquí subrayar para entender essa oração de Salmo 67, que é justamente que o Senhor bendiga a todas as nações. Vamos aproveitar que estamos aqui no Pentateuco para ir ao livro de los Números. Apontem, por favor, aí Números capítulo 6, uma das orações mais bonitas que há na Bíblia, não? Números capítulo 6, la bendición sacerdotal. Aqui está, não? El Señor habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su gracia. El Señor alce su rostro hacia ti y te conceda la paz. Que bonito, não? Essa petição, não?
por bendición que la persona realmente tenga esa relación íntima con Dios, que Dios sea para ella luz, ¿no? Que el rostro divino se manifieste a ella, que ella pueda ver cara a cara a Dios y que pueda recibir de Él gracia, que pueda recibir de Él protección, que pueda recibir de Él paz, ¿no? Qué belleza, ¿no? Eso es todo lo que queremos, ¿no? Todo lo que queremos. Entonces, esta bendición, que era la bendición que Aarón y sus hijos daban al pueblo de Israel, es decir, los sacerdotes, ¿no? Porque los sacerdotes eran Aarón y sus descendientes. Ahora, aquí en este Salmo 67, es la oración de todos, ¿no? Es la oración que todos podemos hacer, ¿no? Es una oración que ahora se populariza, ¿no? Eh, outro texto interessante também, já indo ao tema de la luz, não, que brilha para os homens, está em Isaías, não? O profeta Isaías, que predicou em uma época de muita tristeza, não? Que foi quando o norte de Israel foi invadido por los assírios, e a cidade de Jerusalém também foi assediada, não é certo? Ya que tenemos tiempo aquí ahora, ¿no? Recordar algunos pasajes de Isaías que hablan de esta luz que va a brillar, ¿no? Aquí en el capítulo 9, el profeta Isaías dice así: el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en tierra de sombras de muerte les ha brillado una luz. Multiplicaste el gozo, aumentaste la alegría, se alegran en tu presencia, con la alegría de la ciega como se gozam a repartir-se el botín, ¿no? Entonces aquí ese tema, ¿no? Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti, ¿no? Que el Señor manifieste su luz para ti, ¿no? La luz de su rostro. La traducción litúrgica pone, ¿no? Que su rostro ilumine sobre nosotros, ¿no? Dice así, ¿no? Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, ¿no? Entonces esa luz es el propio Dios, ¿no? Es el propio Dios entre nosotros. Aquí en el capítulo 7, el profeta Isaías llamará a ese Dios con nosotros, ¿no? Emanuel, al rey que está por nacer, ¿no? Que en aquel momento era el rey Ezequías. Entonces ele vai anunciar acá o nascimento de rei Ezequias como el Emanuel, não como el Deus com nós outros, pero ao mesmo tempo já desde uma leitura cristiana, ele anunciou o nascimento do Messias, o nascimento do Salvador, não? Que vendria como uma grande luz para aumentar o gozo, não? Entre os pueblos. Indo ao capítulo 40, que já é um capítulo em el âmbito, em outro contexto, não? É el capítulo 40, perdão, capítulo 60, desculpa. Capítulo 60, que já é escrito por profetas posteriores al exílio, não? E é um livro, não? Na parte do livro de Isaías, mas são de outros autores, que habla de la glória de la nueva Jerusalém. Não, mira o que diz aqui: levántate, resplandece, que llega tu luz, e la glória del Senhor amanece sobre ti. Mira que las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanece el Señor, sobre ti aparece su gloria. Las naciones caminarán a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora, ¿no? Entonces aquí, profeta Isaías, el libro del profeta Isaías, trayendo una vez más esa idea de la luz de Dios, ¿no? La luz que entendemos, ¿no? De este rostro luminoso divino que ahora resplandece sobre Israel y sobre todos los pueblos, ¿no? De tal manera que las naciones caminarán a la luz de Dios. Todas essas profecias, não, de la luz, elas se vão a realizar em Cristo. Vamos agora ao Evangelho, não? E já também entrando ao sentido espiritual e cristológico deste salmo, não? Perdão, Evangelho de São Juan, capítulo 8. Jesus, allá no versículo 12, disse assim: De nuevo les dijo Jesús: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue não andará em tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, ¿no? Entonces esa idea de Jesús que es la luz es realización de las promesas también, ¿no? De que esta luz brillaría sobre un pueblo en tinieblas, ¿no? Claro, si regresamos en el Evangelio de Juan también al capítulo 1, ¿no? Va a decir también en ese sentido, ¿no? Que
En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la recibieron, ¿no? Y más adelante dirá así ese texto, ¿no?, de Juan 1, que el verbo era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo se hizo por él y el mundo no le conoció. E mais adelante dirá lo seguinte, ¿no? E el verbo, ¿no?, que es la luz, se hizo carne e habitou entre nosotros, e hemos visto su gloria, gloria como de unigênito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Correcto? Entonces, en Jesucristo se está realizando todas essas profecias de la luz, correto? Esse sentido cristológico aqui de lleno, não é certo? Sobre esse tema, não? Cristo é o rostro de Deus. ¿No? En la encarnación, aquí descrita en el Juan 1:14, la encarnación del Verbo, essa súplica de Salmo, ¿no?, que ilumine Deus su rostro sobre nosotros, se realiza de maneira plena. Como ensina São Paulo também, 2 de Coríntios 4:6, Deus ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para iluminar el conocimiento de la gloria de Deus en el rostro de Jesucristo. Cristo é este que vem a brilhar para nós outros, não? Também recordar o texto da transfiguração, não? Vamos a tomar aqui, por exemplo, Mateus capítulo 17, não? Mateus 17, a transfiguração do Senhor, não? Dice, se transfigurou ante ellos, de modo que su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestidos blancos como la luz, ¿no? Entonces, de alguna manera, es ese momento en el cual Jesús hace resplandecer la luz de su rostro glorioso sobre esos apóstoles que allí estuvieron, ¿no? Pedro, Santiago y Juan. Também é entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Novamente, o Evangelho de Juan, no? Capítulo 14, Jesus vai dizer: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, le respondeu Jesus. Nadie va al Padre se não é a través de mim. Aí o Salmo dizia, não? Que conozca a terra tu caminho, não? E qual é o caminho, não? Inicialmente decimos, o caminho é a lei, o caminho são as normas, o caminho é a palavra, pero como dice Juan, la palabra se encarnó, la palabra se hizo carne, la palabra manifestou su rostro a nosotros, ¿no es cierto? Entonces Jesús mismo dirá, yo soy este camino aquí entre ustedes, ¿no? Yo soy la ley, yo soy las normas, ¿no? Yo soy la luz, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es que conozca la tierra tu camino, es que conozca la tierra el camino que es Jesús, ¿no? Mira qué riqueza tiene ese salmo, ¿no? Después también los padres de la iglesia traen un elemento bien interesante que está aquí en el capítulo, en el versículo 7, ¿no?, del salmo, que dice, la tierra ha dado su fruto, ¿no es cierto? La tierra ha dado su fruto, versículo 7, ¿no?, del Salmo 67, nos bendice el Señor nuestro Dios. La idea de que la tierra ha dado su fruto es tomada em sentido mariológico, não é certo? Em referência à Virgem Maria, de su fruto bendito, como dijo Isabel, não? Em la visitação, e aí também podemos estar aqui Lucas capítulo 1, não? Bendito é o fruto de tu vientre, Jesucristo, não? O fruto do vientre de Maria, ele é este pão vivo, não? Que alimenta as almas, ele é esta palavra que alimenta nossas almas e que sacia o mundo inteiro, não? Entonces, de alguna manera está esta idea también, ¿no?, que la tierra ha dado su fruto, es decir, el tiempo se ha cumplido y Jesucristo ha nacido del seno de María, así como nace un fruto de la tierra. Entonces, de alguna manera, eso está ahí citado por los padres de la iglesia Orígenes, San Gregorio de Niza. En la ficha ustedes verán ahí algunos pasajes relativos a eso. E também em referência à ressurreição, não? Porque Cristo foi sepultado e ressuscita ao terceiro dia como o fruto novo, não, de la vida nueva que al amanecer, não é certo? Como diz a profecia, não? Hace resplandecer sua glória, não? Caminharão à la luz de la aurora, não? A la luz
de Dios, ¿no? En el resplandor de la aurora. Y bueno, ya también en el sentido espiritual, aquí este salmo, vuelvo a decir lo que dije al comienzo, ¿no? Nos saca de querer solamente bendiciones para mí mismo, pedir cosas que son buenas, ¿no? Que el Señor no, me bendiga, o bendiga a mi familia, o bendiga a los que están cerca de mí, sino que también nos hace pedir por el mundo entero, ¿no? Esa, esse comportamento, digamos assim, referido à la obra de Deus e também à la humanidade inteira. Esse espírito missioneiro, correto? É um salmo que nos deve educar também nisto. E também essa alabança da igreja aqui na terra, essa alabança de los hombres e mulheres de boa voluntad, de los que temem a Deus, é levada a sua plenitude en la liturgia celestial que el Apocalipsis nos trae, ¿no? Apocalipsis capítulo 7 también nos muestra esta multitud de naciones, tribus, pueblos de diferentes lenguas que se congregan ante el trono divino, ante el Cordero para cantar la alabanza definitiva. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 a 10. Bueno, eso es el Salmo 67. En la ficha ustedes verán ahí las citas también de padres de la iglesia, ¿no? Y la reflexión ya les he mandado por el WhatsApp también para que ustedes complementen eh, con la reflexión espiritual, no personal de cada uno. Espero que les haya servido, que a partir de ahora ustedes vean con diferentes ojos este lindo Salmo 67, ¿no? Que se incorpore ahí a su espiritualidad. Y eso fue todo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Y hasta la próxima con el Salmo 68.